Vamos a empezar con una pregunta. A ver si es que me la pueden contestar así rápidamente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ganarse el loto? Como dice el dicho, una en un millón. Puta, ojalá fuera una en un millón. Casi imposible. Ojalá fuera una en un millón, ¿ya? Bueno, yo creo que en su vida han jugado al menos loto Como una vez. 0, 0, 0, 0. Eh, o sea, es muy difícil. Hay gente que se lo gana, de repente hay dos personas que se lo ganan, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes saben cómo se juega el loto, ¿cierto? Es una tómbola, ¿ya? Que es automática, que hace robar tantas bolitas, ¿no es cierto? Y se van sacando de a una, suben por un pitillo así, y se sacan y se colocan en una mesita y se van mostrando, ¿ya? Y el que saca todos los aciertos gana el premio más grande, y bla, 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 ¿cierto? Que es como lo que se hace en todas las loterías del mundo, ¿ya? O, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un póker de ases? Que es el premio mayor en realidad, dentro de las manos del póker. O, ¿cuál es la probabilidad de que un trío selecto de atletas obtenga en la misma carrera una medalla en los 100 metros planos? ¿Ya? Por ejemplo, que sean los tres del mismo país. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuáles son los países más importantes en el atletismo? Los países China, Estados Unidos. Jamaica. Jamaica, ¿no es cierto? Jamaica y Estados Unidos. Esas son las dos potencias en el atletismo. A nivel Ay, mundial. China igual, ganan todo. Pero No. son bolos jamaicanos, callé. Bueno, pero es que ellos les fue bien en los Juegos Olímpicos de Beijing, ¿no? Pero en atletismo yo nunca veo ningún chino en los 100 metros planos así con Usain Bolt. A eso me refiero. ¿Ya? Por lo general son Estados Unidos y Jamaica, los dos más bacanes para el atletismo. ¿Ya? Entonces, estas preguntas ya todavía no las podemos resolver con las técnicas que conocemos. ¿Ya? Uno podría decir, bueno, es una de todas las posibilidades de resultados que puede haber. Esta es una de todas las posibilidades que puede haber. Y esta es una de todas las posibilidades que puede haber. Pero ¿cómo obtenemos eso? Bueno, primero hay que saber cuántos casos posibles tenemos. ¿Ya? Esa es como la gran pregunta. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? ¿Ya? Ese es como el tema de hoy. ¿Cómo podemos saber cuántas posibilidades tenemos de lograrlo? Entonces, el concepto de hoy es el de las técnicas de conteo. ¿Ya? Las técnicas de conteo, como dice ahí, son métodos para obtener la cantidad de elementos del espacio muestral basada en diferentes formas de arreglar o agrupar los datos. ¿Ya? A lo mejor esto también lo vieron en su momento en enseñanza media o quizás en el preuniversitario. ¿Ya? Yo creo que más adelante lo van a ir reconociendo. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras posibles se puede ordenar una fila de 5 personas? ¿O de cuántas maneras podemos elegir el directorio de una empresa si tenemos 10 socios y son 3 directores? ¿Ya? Yo creo que esto lo pueden haber visto más de alguna vez. Eso es combinación, ¿cierto? Combinación y permutación, ¿o Eso no? mismo, ¿ya? Cosas de ese tipo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Para el que no se acuerde o no lo conozca, para que esté observando permanentemente las diapositivas. Muy bien. Comencemos con unas características, ¿ya? Pero la más importante, diría yo, es esta, que es un teorema que es el que permite después deducir fácilmente las técnicas de conteo. Dice así: si hay una, dos, hasta t tareas distintas e independientes, y cada una de ellas se puede elaborar de M1, M2 hasta MT maneras distintas, cada una, entonces el total de formas de realizar las T tareas es M1 por M2 por hasta MT. ¿Ya? En español, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo tantas tareas distintas y las puedo realizar cada una de, en su propia cantidad de maneras, entonces, ¿de cuántas formas puedo hacer todo el proceso? Bueno, multiplico todas las maneras posibles de hacerlo. Veamos un ejemplo. Si una persona tiene 5 camisas, 3 pantalones y 4 pares de zapatillas, entonces la cantidad de tenidas distintas posibles es 5 por 3 por 4 y eso da 60.
¿Ya? ¿Cuántas tareas son? 3. ¿Ya? Ponerse la camisa, ponerse el pantalón y las zapatillas. ¿Cuántas maneras tiene cada una? 5, 3 y 4. Entonces, de acuerdo al teorema fundamental del conteo, la cantidad total para hacer todo el proceso es de 60 formas distintas. ¿Ya? Con esto, teniendo claro este teorema, ¿no es cierto?, uno puede ya ir calculando o bien entendiendo rápidamente las técnicas de conteo. ¿Ya? Entonces, vemos algunas características. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la totalidad o parcialidad de los elementos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos elegir ordenar todos los elementos disponibles o bien elegir solo algunos de ellos formando grupos. ¿Sí? Que, por ejemplo, ¿de cuántas maneras se puede ordenar una fila de asientos en el cine, ya si son 10 personas? ¿De cuántas maneras se pueden distribuir? O bien, si es que la sala de cine las filas son de A7 y hay 10 personas. ¿De cuántas maneras podemos elegir esas 7 personas? ¿Ya? Entonces, o ordenamos todos los elementos o ordenamos algunos de ellos. Otra de las características es el orden de los elementos. ¿Ya? ¿A qué hago referencia? A que si importa o no importa el orden en el cual están dispuestos. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos interesados en el orden, podría ser en la elección de una directiva. Por ejemplo, si estamos hablando de un club, por ejemplo, tenemos presidente, vicepresidente, tesorero, secretario. ¿Ya? ¿Y por qué importa el orden? Porque en realidad los cargos son jerárquicos, por lo tanto el presidente no da lo mismo quien sea, el secretario tampoco da lo mismo quien sea, ¿ya? Entonces importa el orden. Y cuando no importa el orden es cuando hay que juntar una cierta cantidad del total, nada más. O sea, sin distinción de en qué posición están, solamente juntar. La otra característica es la repetición de los elementos, ya sea escogiéndolos una vez o más de una vez. ¿Ya? De eso va a depender también. Y lo otro es que estas características funcionan simultáneamente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, podemos tener un caso donde puedo elegir algunos elementos que estén ordenados y que se repitan. O bien, puedo tener la totalidad de los objetos cuando el orden importa, que no se repitan. ¿Ya? O sea, puedo ir intercambiando las características. ¿Sí? Sí, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Jeremías, Natalia, Samir. Ignacio, ¿tienes alguna duda? Todo claro. Vale. Muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver las técnicas más utilizadas, que son 3. Primero, pensemos en este siguiente problema. Ya está el título ahí, por lo tanto ya saben de lo que se trata. ¿De cuántas maneras se pueden ordenarse 5 personas en una fila? ¿Ya? Bueno, ahí les dibujé la fila, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, la manera de resolver esto es, ¿cuántas personas disponibles tengo en cada espacio de la fila? Entonces yo les parto preguntando, para el primer puesto, ¿cuántos hay disponibles? ¿Uno? 5. Ah, ¿cómo? A ver, supongamos, ¿Cuántos caen? cada uno de ustedes con 4 amigos más, ¿no es cierto? Y se quieren instalar en un lugar, en una barra, por ejemplo, de un local. Y cuando llegan los 5, bueno, hay 5 disponibles para el primero. ¿Sí? O sea, el primer asiento se puede elegir de 5 maneras diferentes. ¿Ya? Entonces, después de haber elegido a esa persona, ¿cuántas hay disponibles? Por ejemplo, en el siguiente asiento hay 4, ¿cierto? Muy bien. Luego, después Tres. las que sobran 3, después las que quedan 2 y después la última, ¿vale? Ok. Entonces, ahora, ¿cuántas personas disponibles, o sea, cuántas formas hay posibles de hacer esto? 120. Ya, pues en este caso, lo que Brian dijo es, bueno, utilicemos el teorema del conteo, ¿cierto?
tengo las 5 tareas, que es elegir cada uno de los puestos, cada una con su cantidad de forma, entonces multiplico todo, da 120, que es equivalente a esto, a 5 exclamación, ¿ya? ¿Pero cómo se llama esto? ¿Cuál sentido? Factorial. Ah, Eso, factorial. factorial, el factorial, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Excelente. Excelente. Por ejemplo, ¿qué significa factorial? Por ejemplo, 6 factorial o 7 factorial. ¿Cómo hago esa multiplicación? Porque acá lo sacamos como conclusión, pero ¿qué es un factorial? Que se multiplican uno a uno los números, desde el número hasta el 1. Hasta el 1, ¿cierto? Y, por ejemplo, ¿cuánto es 0 factorial? ¿Existe el 0 factorial? 0. No. Es 1, ¿no? ¿No? En este caso, el 0 Parece que factorial, uno. sí, el 0 factorial está definido como 1. ¿Ya? Es igual a 1. ¿Ya? Es un poco extraño, ¿eh? Pero ¿Por qué, profe? ya, lo que pasa es que los matemáticos se dieron cuenta de que esta función, el factorial, o sea, se podía trabajar como función y la graficaron en el plano cartesiano y quisieron ver qué pasaba cuando llegaba al 0. ¿Ya? Entonces, cuando se dieron cuenta que el 0 llegaba a la altura del 1, ya por medio de una función que pasaba por todos los puntos, dijeron, ah, bueno, entonces nos ayuda para tapar ese espacio, para tapar el agujerito, ¿cierto? Que valga 1. Y obviamente tiene sentido, porque después los cálculos que uno hace, tiene sentido de que 0 factorial valga 1. ¿Ya? En otras palabras, hay una manera de ordenar nada. ¿Ya? Suena un poco extraño, pero hay una forma posible de ordenar nada. Esa es como la explicación. ¿Cómo es eso? No ordenándolo. Claro, eso se puede hacer de una sola manera. No ordenándolo. Eso. No ordenándolo, claro. Eso se puede hacer de una forma. No puedo no ordenar de dos formas distintas. No, si esta conversa da para un whisky. Así de compleja. No sé, acá como que no me entra. ¿Ah? Como que no me calza. No calza, ¿cierto? No debería calzar, ¿cierto? Debería ser 0 quizás, pero bueno. Está definido como 1. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de permutación, ¿cierto? Por definición, corresponde a la regla de n objetos. ¿Ya? Ahora, ¿con qué características? Cabe destacar que en este caso siempre se consideran todos los elementos. ¿Ya? Cuando uno permuta, sí preocupa todos los objetos que tiene. ¿Ya? Nunca deja ninguno afuera. ¿Ya? Por lo general, ¿cierto? Se define como el factorial de n, o n factorial. Pero otra que está aquí abajito, que le puse una R, ¿ya? Es la permutación con repetición. Cuando ya, aparte de tener los n objetos, podemos repetir algunos de ellos, o están repetidos dada la lista de objetos que tengo. ¿Ya? Bueno, está definido de esta manera. N factorial en el numerador, igual que aquí, pero abajo está dividido por el producto de los factoriales de A, de B, y después unos puntos suspensivos. ¿Ya? ¿Qué es lo que son esos? Bueno, A, B, punto suspensivo, es la cantidad de veces que está cada elemento repetido. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, ¿de cuántas maneras puedo ordenar la palabra pollo? O sea, perdón, las letras de la palabra pollo. ¿Ya? El N, ¿cuántas letras tiene la palabra pollo? Con doble L. Tiene 5. ¿Ves? Ah, Tiene 5 letras la palabra pollo. La P, la O, la L, la L y la O. ¿Ya? me repite. ¿Cierto? Y abajo es como que fueran las frecuencias. ¿Ya? La P está una vez, entonces A vale 1. Por lo tanto es 1 factorial abajo. La O está 2 veces, entonces B es 2, 2 factorial. Y la L sería una letra C, que sería otro 2 factorial. Entonces, la cantidad de
maneras de ordenar la palabra, las letras de la palabra pollo es 5 factorial arriba y abajo 1 factorial, 2 factorial y al ladito 2 factorial. Esa es como la diferencia. Vamos a ver cuánto es. 30. Correcto, ¿cierto? Correcto. 30 formas de ordenar las letras de la palabra pollo. Muy bien. Veamos ahora de cuántas maneras puede ordenarse 3 personas del grupo de 5 que estaban antes. Ya suponiendo que llegaron al bar, ¿cierto? Y en la barra habían 2 puestos ocupados. Entonces, ¿qué pasa en el primer puesto? ¿De cuántas formas se puede elegir? ¿De 5? De 5 igual. ¿Ya? Después el siguiente puesto, de 4. Y en el siguiente puesto, de 3. ¿Ya? Y también utilizamos el teorema del conteo aquí. ¿Ya? Aquí ya no serían 120, sino que serían 60. ¿Ya? Solamente 60 formas, porque 2 personas quedarían afuera. ¿Ya? Entonces la diferencia ahora con la permutación es que ya aquí ya no estamos ordenando todos los objetos, sino que de a 3. ¿Ya? En este caso, importa el orden, ¿ya? En el cual se siente, ¿ya? Porque como van a quedar 2 afuera, ¿cierto? Quizás los 3 que están aquí, a uno le gusta estar a la orilla, quizás a otro le gusta más estar en la otra orilla, el otro al medio, no sé, ¿ya? Entonces, por definición, la variación corresponde al arreglo de k objetos seleccionados a partir de n objetos, pero considerando el orden, ¿ya? ¿Ya? Aquí el orden sí importa. Entonces, como lo vimos recién, la variación ya se puede calcular como el total de objetos por el total de objetos menos 1, hasta este término que está aquí, que es n menos k más 1. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque acá quedaron dos afuera, pero solamente llega hasta el 3, o sea, hasta el que viene después del 2. Por eso acá dice más 1. K es la cantidad de gente que queda afuera, ¿ya? Pero esto se puede resumir de forma más sencilla con esta expresión que está acá, que es n factorial, que es el factorial de todos los que están involucrados, y abajo el factorial de los que entran, ¿ya? De los que entran aquí. Sí. O ¿Ya? sea, Y un ejemplo aquí, K sería 3. en este caso, K sería 3, correcto. Ah, Por lo ya, tanto, el denominador estaría el factorial de los que quedaron afuera. ya. ¿Ya? En el caso nuestro, ¿cierto? N factorial es 5 factorial, y abajo es n menos, o sea, 5 menos 3, es decir, 2 factorial. Profe, ¿esa no es la combinación? La combinación tiene otro término más al lado. Ah, tiene una K aparece al lado abajo extra, Claro, ¿o no? claro, Ah, justamente. ya. No he dicho nada. Sí. No, es correcto, es correcto. ¿Ya? Bueno, la variación con repetición, ya supongamos que esto ya no son personas, sino que son objetos que se pueden ir repitiendo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con esto? Dice n elevado a k, ¿ya? Es decir, tomo la cantidad de objetos disponibles y la elevo a la cantidad de elementos que debo elegir. ¿Ya? Supongamos que, por ejemplo, acá tenemos que ingresar una clave de 3 dígitos, ¿ya? Y tenemos 5 dígitos disponibles. Entonces, el primer dígito se puede elegir de 5 maneras distintas. El segundo también se puede elegir de 5 maneras distintas porque pueden repetirse. Y el otro también se puede elegir de 5 maneras distintas. Por lo tanto, si yo quiero saber cuántas claves posibles puedo tener, es 5 por 5 por 5, en vez de 5 por 4 por 3. ¿Ya? Esa es la única diferencia. ¿Ya? Es la única diferencia. Es decir, 5 elevado a 3. Bien, entonces ya tenemos la permutación, que es el orden de todos los objetos, y la variación, que es, a partir de los n objetos, elijo cada de ellos, y bueno, importa el orden en el cual estén dispuestos. ¿Cuándo sirve este? Por ejemplo, cuando hablamos de elegir una directiva, como les decía, cuando
tenemos que elegir en orden ciertas cosas, no sé, cuando uno iba a comprar el Subway, por ejemplo, tenéis que ir en orden. Ya primero elegí el tipo de pan, después elegí ¿cómo se llama? La carne o la verdura, ¿cierto? Después elegí la salsa, elegí no sé, ¿ya? Pero no es en el orden que tú quieras, pues es en el orden que ellos te dicen, ¿ya? ¿Qué pasa ahora cuando el orden no importa? Que es el caso de la combinación, ¿ya? Dice, ¿de cuántas maneras pueden escogerse 3 integrantes en un trabajo de investigación a partir de 5 personas? ¿Ya? Entonces, la forma de resolver esto es la siguiente. ¿Cuáles son los grupos posibles? Si ustedes se fijan ahí, yo puse un caso. Por ejemplo, la persona 1, la persona 2 y la persona 3. Entonces, como no importa el orden, ¿qué consecuencia tiene esto? Esta consecuencia. Que en el fondo, el grupo 1, 2, 3 es igual al 1, 3, 2, es igual al 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1 y 3, 1, 2. ¿Ya? O sea, da lo mismo el orden en el que estén. Porque en el fondo el grupo va a ser el mismo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, a ver si pueden sacar la cuenta así mentalmente, no, sin fórmulas todavía. ¿Cuántos grupos se pueden armar? Aquí tenemos uno solo. ¿Cuántos grupos deberían ser? Pensando en que hay 5 personas. Eh, pero aquí se aplicaría un ejemplo, un 5 elevado a 3, No, porque o esto... a ver, piensen que tienes que ir viendo qué combinaciones puedes armar y que sean todas distintas. ¿no sería 216? No, eso es bastante más de lo que en realidad es en este caso. Porque, Sí. por ejemplo, si Ah, fuera variación, si importara el orden, serían 60. claro. En este caso no importa el orden. Entonces, un caso vale por 6. ¿Ya? Un caso vale por 6. ¿Ya? Por ejemplo, está el caso 1, 2, 3. También está el caso 1, 2, Si era 4. 20, Cerca. Ya está bastante más cerca. 18. No. 6 por 19, 18. Soy maestro. 18. 8. 30. A ver, 6 por 5, 30. a ver. Ah, Está el grupo difícil. 1, 2, 3. Está el grupo 1, 2, 4. Está el 1, 2, 5. Ya tenemos 3. 5 dice el compañero. ¿Ya? Después está el 1, 3, 4, el 1, 3, 5, y después está el 1, 4, 5. ¿Ya? De esa manera. ¿Ya? Traten de intercambiarlos todos, pues, a ver que, y que ojalá sea ordenadito para que no se enreden. No son 200, tampoco son 80. Ya. Martín dice 10. Ya. ¿Por qué serán 10? ¿Eh? ¿Cuáles serán esos 10? Porque yo les nombré 5. ¿Ya? ¿Saben cuál es el truco? El truco es que yo les nombré los que partían con el 1. ¿Ya? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 5 y 1, 4, 5. ¿Ya? ¿Cuáles deberían ser los otros entonces que deberían mencionar? Como para seguir la secuencia. Los que parten con el 2.
los que parten con el 2, ¿cierto? Pero sin repetir los otros. Por ejemplo, estos dos que están acá al medio no sirven. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, estas son las combinaciones posibles. ¿Ya? Aquí están las 5 que les dije yo, más esta, ¿cierto? Y las otras que quedaban eran 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5 y 3, 4, 5. ¿Ya? Ahí estaban las 10 posibilidades. Y todas son diferentes. ¿Ya? No hay ninguna que esté repetida. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, si fueran más personas todavía? ¿Ya? No tendría sentido empezar a enumerar. ¿Ya? Entonces, para hacerlo esto rápidamente, ¿ya? Aplicamos la fórmula de combinación que es esta, ¿ya? Que era la que nos recordaba Javier delante. ¿Ya? Combinaciones, dice, corresponde al arreglo de K objetos seleccionados a partir de N objetos en donde no importa el orden. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tampoco se consideran todos los elementos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el n factorial partido n menos k factorial es lo mismo que la variación, pero ahora se le agrega el factor de la permutación de esos k elementos. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de acá, el 1, 2, 3 se permuta 6 veces. ¿Ya? 6 veces. Entonces, para evitar esa repetición, se multiplica el ladito por k factorial, que en este caso es 3. Y 3 factorial es 6. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, como operación, ¿ya? Esta cosita se puede escribir de esta manera. N sobre K. ¿Ya? N sobre K significa N factorial dividido N menos K factorial por K factorial. ¿Ya? O al revés. Ya da lo mismo, porque es multiplicación. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, en este caso, 5 factorial respecto a 3 factorial va a dar 10. Ups, aquí me equivoqué en la frase. ¿Ya? Entonces, la única diferencia con la variación es que acá corregimos por la cantidad de veces que se permutan esos elementos respecto al grupo mayor que estoy sacando. ¿Ya? ¿Vale? Entonces ya tenemos las 3 técnicas de conteo. Bueno, acá abajito aparece la combinación con repetición, ¿ya? Que no es otra cosa que otra combinatoria con respecto a n más k menos 1. ¿Ya? Es decir, aparte de los n objetos, tengo las k menos 1 posibilidades de ir repitiendo. ¿Ya? Con respecto a k. ¿Ya? En el fondo, más que nada, después de aplicar la fórmula, obviamente hay que leer bien el problema para poder hacerlo. Pensar en las 3 posibilidades, por la que se ordenen todos o algunos, que es la más fácil de distinguir, después si es que el orden importa o no, y después si se repiten o no. ¿Ya? Entonces, veamos si ahora podemos contestar las preguntas iniciales. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de ganarse el loto? ¿Con cuál de las 3 técnicas sería más útil resolver esto? ¿Con permutación, con combinación o con variación? ¿Con cuál de las 3 podría ser? ¿Variación? Con ¿No? permutación. Rubén, tú dices permutación. ¿Por qué? Variación, yo dije. Ah, pero variación. ¿Por qué dices variación? no sé. Pero trata de darme alguna idea. Porque, a ver, recuerda, variación es cuando se eligen algunos de los objetos del total. Porque igual los números están en orden. Ya, pero por ejemplo, si tú haces la apuesta, ¿ya? Eh, da lo mismo el orden en el cual tú elijas los números, pues vas a ganar igual. Porque en el loto te premian por elegir los números correctos, pues no el orden. ¿Te fijas? Entonces puede salir el 5, el 20, el 15, el 3, pero tú elegiste el orden sin importar cuál era. Tú elegiste los números que salieron. ¿Viste? No, Entonces variación quizá no es la Según técnica yo, más adecuada. es permutación porque ahí se ven todos los casos, Es que tú ¿o no no? ganas con todos los números, pues tú ganas con algunos de ellos nomás. ¿Ya? En el fondo, lo que pregunta es cuál es la probabilidad de ganarse el loto sabiendo de que de los tantos números que hay, tú elijas los 6 ganadores.
¿ya? Ah, yo lo estaba viendo por la gente. Ah, ya, Claro, ya. claro. No, Aquí no, Combinación entonces. mala en este mía, caso, mala mía. en este caso es con combinación, ¿ya? Es una de las, bueno, son 41 bolitas del loto y tú ganas con 6. Entonces, una sobre las combinaciones de 41 sobre 6, que son 4.496.388, y eso da una probabilidad de esto, ¿ya? De 0,00000022242000736. Parece línea telefónica, ¿ya? Entonces, esta pregunta puede resolverse muy fácilmente con combinatoria, ¿ya? Otra forma de obtener esta probabilidad es, por ejemplo, tomar todo el listado de sorteos históricos que ha habido y calcular en cuántos de ellos la gente ganó. Ya no sé, pues si han habido, eh, a ver, un poquito se hace una vez a la semana, no, se hace 2 veces a la semana. Ya supongamos que han habido 1000 sorteos del loto y la gente ganó en 80 de las ocasiones, entonces la probabilidad es 80 de los 100, de lo que dije, ya se me olvidó el número, ¿ya? Que esa sería una probabilidad empírica. Esta que está aquí es la probabilidad clásica, ¿ya? Casos posibles sobre casos favorables, o regla de Laplace, ¿vale? Entonces, mejor, mejor sigan estudiando. Y eso de más posibilidades tienes de ganar si participas, no sé hasta qué punto, ¿ya? No sé hasta qué punto pasa eso. Porque, ¿qué pasa cuando te dicen, mientras más participas, más posibilidades tienes de ganar? Esta cosa va a ir aumentando, porque van a haber más casos, y más encima con repetición, o sea, este denominador se va a ir incrementando más, ¿ya? Entonces, es una mula eso. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con el póker de ases? Vayan pensando, por ejemplo, aquí ocupamos todas las cartas posibles o algunas de ellas. Solo 4. Solo 4, vale. Por lo tanto, ya no es. ¿Cuál ya no sería? ¿Cuál de las técnicas ya no nos sirve acá? Permutación. Y ya, la permutación ya no nos sirve acá. Después, ¿se pueden repetir las cartas? Claramente, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de 4 ases, las 4 son iguales. Entonces la pregunta definitiva es, ¿importa el orden en el que salgan las cartas? No. En este caso, no. Correcto, ¿ya? Porque da lo mismo qué as sale primero. Aquí aparece el de diamante, después el de trébol, después el de corazón y después el de... no sé, ¿cómo se llama esta cosa? Pero no, Pica, ¿ah? pica. Ese La pica. pica, La la pica. pica. ¿Ya? No, aquí da lo mismo cuál empieza, ¿ya? Entonces, la técnica más segura para esto es la combinación también, ¿ya? En este caso, sacar el póker de 4 bases de una sola vez, ¿ya? Es una respecto a la combinación de las 52 cartas sacando de a 4, ¿ya? ¿Por qué son 52 cartas a todo esto? Por los Joker. Bueno, los jokers no los contamos acá, ¿ya? ¿Por qué 13 será que cartas son... por símbolo. ¿Ah? Son 4 símbolos y son 13 cartas por símbolo. 13 por Excelente, 4. ¿cierto? Excelente. Son 13 numeraciones de las cartas, pues el A es el 1, ¿ya? Y llega hasta la K, que es 13, ¿ya? Y 13 por 4 son 52. Perfecto. Entonces, una de esas combinaciones, ¿no es cierto?, que son 270.725, nos da una probabilidad de esto, 0.00003694, ¿ya? Por lo tanto, vale bastante difícil ganar esta mano al tiro, de una, pa, ¿ya? Que tampoco aquí estamos considerando el hecho de que vamos sacando cartas, vamos cambiándolas y todo eso, ¿ya? Aquí no estamos considerando eso, sino que ¿cuál es la probabilidad de obtenerla al tiro, a la primera? ¿Ok? ¿Qué pasa con esta? ¿Cuál es la probabilidad de que el trío selecto de atletas obtenga en la misma carrera una medalla en los 100 metros planos?
¿Ya? Variación. Entonces, aquí, claro, aquí sería variación, pero la pregunta es ¿por qué? Que sí importa el orden, pues. Digo, no pueden haber dos primeros, dos segundos. Exacto, ¿cierto? Aquí no da lo mismo quién gana. ¿Ya? Entonces, aparte de ser tres los que están ahí, que entre ellos tres también haya competitividad, pues, o sea, que en el fondo se peleen la opción de ganar la medalla de oro, ¿cierto? O bien la de plata en el otro caso. ¿Ya? En este caso, bueno, generalmente para la final de la medalla son 8 participantes. ¿Ya? Entonces aquí ya no sería la combinación, sino que sería la variación a partir de 8 atletas y se eligen o ganan los 3 primeros. ¿Ya? En este caso es una entre 336. Y eso da una probabilidad de 0,00297619. Harto más grandecita que la del loto. ¿Ya? De hecho ganan más plata que los de acá, los atletas. ¿Ok? Entonces, para eso sirve lo que estábamos haciendo hoy día, para ver este tipo de preguntas. ¿Ya? Porque en realidad, hacia la rápida no es tan sencillo definirlo. ¿Ya? Hay que considerar que la cantidad de casos se le pierde uno en la mente. Se le pierde uno en la mente, entonces por eso existen estas técnicas. ¿Ok? Eso. Eso es lo que quería contar el día de hoy. Entonces, quería saber si es que hay alguna duda con respecto a estas técnicas. Si es que es difícil distinguir entre una y otra, por ejemplo. Profe, la combinación cuando es con repetición, ¿cómo es la fórmula en sí? Porque ahí salía como paréntesis nomás. Fíjate, en vez de n, arriba dice esto. ¿Ya? Abajo dice, en vez de n, diría n más k menos 1 menos k. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se van a restar las k y va a quedar n menos 1. ¿Ya? Y acá el k va a seguir siendo k. ¿Te fijas? Entonces, prueba reemplazando todo esto de arriba en n y acá. ¿Ya? Bien, lo voy a escribir acá en el chat. Arribita quedaría n más k menos 1 factorial. Eso quedaría arriba. Abajo va a quedar n más k menos 1 menos k factorial. Pero ahí se simplifican las k y queda solo n menos 1 factorial. Y al ladito solamente queda k factorial. Eso queda tal cual. ¿Sí? Chicos, ¿alguna otra duda? Ya, profe. ¿Ya? A mí me hubiese gustado que me lo hubiesen pasado así de sencillo, porque a nosotros en estadística nos pasan las cosas a veces tan complicadas, y siendo que son de respuesta muy, muy simple.